Para vincularlo con este informe, algo que había mencionado Gianni en el informe anterior, en realidad yo le iba a preguntar si usted sigue siendo tan optimista respecto de Internet, ¿no? Porque, digo, especialmente en Europa, pero también en realidad en muchos autores y pensadores latinoamericanos, han encontrado o vienen desarrollando teorías acerca de que Internet funcionaría eso, como una especie de gran ágora y espacio de democratización y lugar de contrapoder, contrahegemonía, y por lo menos desde mi punto de vista, lo que uno está viendo cada vez más es que Internet y las redes sociales funcionan como una prótesis de las agendas de los medios tradicionales y de los medios hegemónicos. Entonces mi pregunta es si quizás usted con los años... Sí, pienso que sobre todo en considerando que de hecho todos nuestros mensajes, por ejemplo, pasan a través de servidores que tienen su centro, sabemos dónde. Efectivamente, es como, me doy cuenta que no hay una libertad ideal completa, hay solamente posibilidades de hacer una acción lateral, de molestia del sistema. Hasta ahora no llegaron a hacer todo, incluso por razones comerciales. Yo, por ejemplo, cuando se hablaba en Italia del hecho que había un riesgo de retorno de fascismo con Berlusconi, siempre he pensado, sí, pero hasta un certo punto, porque como Berlusconi es un mercador, es uno que vende, no puede ser completamente fascista, tiene que ser liberal, que es decir, un poco de todo. El sistema de las comunicaciones en Internet, por ejemplo, un poco a esto. Sería muy difícil aumentar el control, se prefiere hacer Wikileaks, es decir, colectar informaciones y sí, aquí decimos, no aquí, pero en un internet, en un mensaje tú hablas demasiado de una bomba que tiene que explotar, alguien mañana va a llamarte y dice, ¿de qué hablaba? Es decir, que hay como todo esto. Sí, cuanto a prima, miré a Lula, ¿puedo hablar un poco de eso? Sí. No, porque efectivamente un otro mito típico de la modernidad que nosotros posmodernos tenemos que desmentir un poco es que la opinión pública se expresa en la prensa, que hay un control del poder político a través de los periódicos. Ahora absolutamente no pasa esto. Generalmente cuando hay un poder político un poco más amistoso de los menos poderosos, la prensa los mata. Quindi es interesante porque es como en el siglo XVII, decimos en el inicio de la modernidad, la ciencia experimental parecía la gran defensa de la libertad en contra del autoritarismo de la Iglesia. Ahora, si tú piensas que es la ciencia hoy, es una empresa económica mega galáctica, con fondos, con los científicos, obviamente son honestos personalmente, pero son funcionarios de un sistema económico que desarrolla más los medicamentos para la obesidad y poco los medicamentos para la malaria, porque unos son ricos, los otros son pobres. Todo esto me parece una cosa simile con la prensa. Obviamente yo soy interesado en la libertad de prensa, etcétera, pero que sea libertad, que insomma, una vez más hay un problema de quién son los dueños de los medios. Esto. Sandra. Sí, volviendo un poco al informe, a Lula, a la terquedad, a la insistencia que hay que tener como presidente, como dirigente político con poder para darle de comer a 30 millones de personas. Yo pensaba en su concepto del pensamiento débil y la pregunta sería cómo se compatibiliza ese pensamiento que, por lo que usted explicó en el primer bloque, entendimos que tiene que ver con el fin de los totalitarismos de alguna manera. Yo me acordaba de las verdades relativas de las que hablaba Néstor Kirchner, con convicciones muy fuertes que son necesarias para cambiar las cosas, ¿no? Sí, yo siempre digo que últimamente elaboré un desarrollo, un aspecto del pensamiento débil que se dice: el pensamiento débil es el pensamiento de los débiles. Es decir, que efectivamente, aunque no sea tan claro que los
los proletarios son pensadores débiles, que sea. Pero ¿quién es que se escandaliza cuando yo digo que no hay verdad, solo interpretaciones, o que no hay una verdad absoluta? Son los poderosos. Los poderosos son porque tienen su poder fundado sobre ciertas estructuras, etcétera, etcétera. Quindi, en muchos sentidos, yo me siento muy amigo de una revolución proletaria, obviamente, de los que no tienen nada y no tienen que defender, incluso cuando un pobre desempleado, etcétera, que si uno les dice no hay verdad, es solo interpretaciones, dicen, pues, que son dos problemas. Probablemente tengo hambre y la hambre me dirige a descubrir exactamente qué son los enemigos y no los filósofos débiles, obviamente. ¿Moca? Sí, yo me quedé con una observación que usted hacía en relación a propósito de Berlusconi, para decirlo resumidamente, esta relación entre fascismo, digamos, yo diría no fascismo, sino autoritarismo y propiedad privada y neoliberalismo. No, hay algunos pensadores, politólogos, caso de Sheldon Walling, que habla de una tendencia en Estados Unidos, concretamente, a una especie de autoritarismo de mercado o un totalitarismo bajo la forma del monopolio. ¿Usted qué piensa de esto? Pienso que sea un destino típico del neoliberalismo de devenir tendencialmente monopolista. Yo siempre me pido, por ejemplo, me pregunto, si el dueño de Volkswagen sepa que el dueño de Fiat decimos que Fiat se está haciendo bancarrota, ¿se preocupa de defender a Fiat para que se mantenga la libertad de competencia? O se dice, bueno, que se muera. Esto pero es básicamente la línea del neoliberalismo, es decir, que libre competición, sí, pero allora necesita el Estado para garantizar una sociedad liberal. Yo siempre digo que para realizar una sociedad liberal se necesita una revolución comunista, porque la sociedad liberal de por sí no se afirma en contra de los intereses diferentes, se necesita como un control de la competencia, de la legalidad, etcétera, etcétera.